Queridos hermanos, sean bienvenidos a la primera sesión de la capacitación de ancianos de la Misión Bíblica Bautista Dulce. Hoy queremos hablar acerca de el llamado pastoral. Como usted sabe, este curso tiene como propósito ir preparando a los futuros siervos del Señor, los futuros pastores, a los futuros ancianos que ya están desarrollando la labor en el ministerio, pero que están apuntando al pastorado. A estos hermanos queremos animarles, queremos motivarles, haciéndoles entender todo lo que nosotros podamos haber compilado, podamos haber recogido de los materiales bíblicos que tenemos a disposición y de la experiencia que el Señor nos ha dado. Cuando pensamos acerca del llamado pastoral, tenemos que tener en cuenta que el seminario bíblico prepara a quien ha sido llamado por Dios, mas no llama a personas al pastorado. El llamado viene de Dios, hermanos. Lo único que hace el seminario bíblico es preparar teológicamente, académicamente, a quien ya ha sido llamado por Dios. Y lo que la iglesia local hace es reconocer el llamado de Dios que ha sido hecho un hombre. Es darle un espacio a ese hombre para que pueda servir, es ordenar al ministerio a estos hombres y, por supuesto, sostener económicamente a estos hombres. Entonces, tanto iglesia como seminario bíblico tienen un rol dentro del llamado pastoral de un hombre. Pero este llamado no va a suceder a menos que Dios nos lo dé. Es Dios quien llama primero a estos hombres al ministerio. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Hechos 20:28, Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es el Espíritu de Dios, es Dios mismo quien coloca a hombres como ancianos en la iglesia para presidir, para apacentar, para cuidar la obra del Señor. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Qué significa que un hombre es llamado por Dios? No es un simple deseo temporal. Es una convicción que Dios pone en nuestros corazones de que debemos ordenar nuestra vida de tal manera que no nos vemos haciendo otra cosa que no sea sirviendo a Dios y a su pueblo durante toda nuestra vida. Esto es algo que Dios pone en el corazón de un creyente, el deseo de entregar su vida por completo a la obra del Señor. ¿A quiénes llama Dios? A varones. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el llamado de Dios es una elección soberana del Señor. Es Dios quien llama a quien Él desea. ¿Qué significa el llamado de Dios? Dios llama a estos hombres a pastorear ovejas del Señor, a cuidar de hermanos en la iglesia local, con un deseo sincero y responsabilidad motivados por la obra de Cristo en la cruz. El pastor llamado por Dios va a pasar su vida entera guiando a las ovejas del Señor, enseñándoles, pastoreándoles, llevándoles a pastos frescos, aconsejando, visitando, enseñando, preparando líderes, toda su vida. Y para esto, los pastores deben de tener una madurez espiritual y un carácter que va siendo conformado al carácter de Cristo. Cristo es conocido como el príncipe de los pastores, el pastor de pastores. Entonces todos los pastores deben ir tras las pisadas del Maestro. Esto es importante, hermanos, porque el pastorado no solo es un título, más que un título es un llamado. Nuestros ministerios están moldeados por la condición de nuestros corazones. Eso quiere decir que lo que hay en nuestros corazones, lo que gobierna nuestros corazones, va a ser lo que controla nuestros ministerios. Si estamos hablando de un pastor inmaduro, que no entiende la autoridad que le ha sido dada, va a modelar y controlar su ministerio de una manera tiránica, abusiva.
Si estamos hablando de un hombre que aún no tiene la seguridad en Cristo que le ha dado el caminar junto a Él, vamos a ver un hombre que tiene un ministerio inestable, que va a empezar algo y no lo va a terminar, que va a ceder ante la presión del ministerio. Entonces tiene que haber un grado de madurez, tiene que haber un grado de convicción y tiene que haber un grado de entendimiento del hombre que ha sido llamado al ministerio. Primera de Pedro 5, versos 2 al 4, dice el apóstol Pablo a los ancianos, a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aclara, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 3 cosas importantes que dice Pedro con respecto a los pastores. No deben de pastorear por la fuerza, sino voluntariamente. No deben de pastorear por el deseo del dinero, de ganancia, sino con diligencia. No deben de pastorear como jefes, enseñoreándose de los hermanos, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, algunos puntos importantes que un pastor tiene que tener en cuenta de lo que Dios demanda y lo que Dios espera de este llamado precioso. Los dones y el talento del pastor son importantes. Su preparación académica también es muy importante. No todos los pastores tienen los mismos dones y en la misma medida. Algunos pueden enseñar mejor que otros, algunos tendrán más experiencia que otros, algunos serán más carismáticos que otros, algunos tendrán más habilidades relacionales que otros, algunos llegarán a una preparación académica mayor que otros. Al final eso va a ir de mucho en dependencia o en proporción a las oportunidades que tenga ese hombre y a las puertas que el Señor le abra. Sin embargo, el carácter del pastor es algo que se puede formar, que se va construyendo con el tiempo y es responsabilidad de cada pastor. Los dones y el talento entonces son importantes, la preparación académica también, pero el carácter del pastor es vital para el ministerio. Un pastor que no tiene un carácter íntegro va a destruir su ministerio. El carácter es formado, hermanos, sobre la base del tiempo y es formado por pequeñas elecciones y decisiones que van moldeando nuestras vidas. Por eso el libro de Tesalonicenses, Pablo dice que Dios prueba nuestros corazones en el servicio. Si vamos a servir por anhelo de poder, o vamos a servir porque amamos al Señor, si vamos a servir porque nos pagan por eso, o vamos a servir aunque no recibamos un sol. Si vamos a servir por amor al Señor, por amor a la obra, o solamente lo vamos a hacer cuando las cosas van bien. El ministerio pastoral es un gran privilegio, hermanos, pero a su vez es una enorme responsabilidad. Y el pastor no solo necesita tener un carácter sólido, necesita una comunión diaria con Dios, necesita un conocimiento profundo de la palabra, necesita la oración de sus hermanos, de sus ovejas, y el apoyo incondicional de sus esposas para el ministerio. Un pastor casado que no cuenta con el apoyo de su esposa, que su esposa no entiende su ministerio, no va a tener un buen ministerio, hermanos. Porque tan importante como el pastor realizando su labor en la iglesia es la labor de la esposa del pastor, que no tiene una labor tan visible, pero que es muy importante para que ese hombre pueda trabajar tranquilo, pueda dedicarse a la obra tranquilo, sabiendo que en su hogar su mujer es una mujer piadosa, es una mujer que entiende el precio del llamado y que le ayuda en el llamado. La Biblia nos da requisitos claros de lo que un pastor debe de ser o qué requisitos debe de cumplir. Déjame que te lo diga. 1 Timoteo 3, versos 1 al 7 dice: palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo, el pastor, el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando analizamos un poco más en detalle estos requisitos y estas características, vamos a darnos cuenta, hermanos, que estamos hablando de cosas serias. Si Dios coloca tan altos requisitos para el pastorado, es porque realmente el pastorado es una gran responsabilidad. Es un hombre que va a estar constantemente familiarizado con la palabra de Dios y las cosas santas. Y si ese hombre no tiene un carácter íntegro, no está buscando a Dios, no tiene en cuenta la reverencia y el respeto que debe de tener por Dios y su palabra, va a ser un hombre que va a usar la Biblia sin ningún tipo de reverencia ni respeto, que va simplemente a tomar el pastorado como un trabajo, como un hobby, pero no como un ministerio, como el santo ministerio que Dios le ha encomendado. Richard Baxter, autor de libros, un puritano de las épocas pasadas, decía: durante meses había empleado horas de cada día para estudiar la exposición más extensa y hermosa del Evangelio que se haya escrito, pero su mensaje no me había tocado. Es decir, este hombre en algún momento de su vida experimentó el hecho de trabajar con las cosas santas y no ser afectado por las cosas santas, y eso es un gran peligro. Porque vuelvo a repetir, estamos constantemente leyendo la palabra, preparando sermones, aconsejando, visitando, hablando del Señor, y puede llegar un momento en que el cual lo hacemos de una manera impersonal, es decir, hablamos a otros, pero no nos aconsejamos a nosotros mismos, les predicamos a otros y no nos predicamos a nosotros mismos. Leemos la Biblia solo para preparar un sermón, pero no para escuchar a Dios hablar a nuestro corazón. Y eso es un gran riesgo, hermanos. El ministerio es una vocación de alto riesgo. Somos el centro de atención de la iglesia y podemos caer presa del orgullo, de pensar que el éxito de la iglesia se debe a nosotros y que sin nosotros, la obra no podría avanzar. Podemos olvidar de que son cosas sagradas las que manejamos, la palabra de Dios. Podemos tomar a la ligera la predicación de la palabra y simplemente hacerlo por cumplir, porque es algo que hacemos todas las semanas. Piensa en esto, hermano. El pastor toda la semana está orando, trabajando, preparando sermón o sermones, visitando, discipulando, aconsejando. Llega el domingo, entrega el sermón, está con los hermanos de la iglesia, se siente más descargado, hizo todo lo que tenía que hacer en la semana, pero al día siguiente, una vez más, vuelve a empezar. Y así, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Si yo no tengo un carácter formado, si yo no entiendo el precio del llamado, yo voy a desmayar, yo voy a sentirme agobiado y en algún momento querer regresar a mi vida pasada, donde no tenía responsabilidades, donde no tenía que preocuparme por nadie. Y eso sucede porque acepté el ministerio, pero no estaba listo para el ministerio. Podemos estancarnos en nuestro propio crecimiento espiritual si no estamos practicando las disciplinas espirituales de la fe. Dicen las estadísticas que un 50% de las iglesias en Estados Unidos están estancando, muriendo. De estas, el 80% de los pastores de estas iglesias creen que el ministerio afecta negativamente a sus familias. 50% de los pastores que fueron entrevistados señalan sentirse incapaces para llenar las demandas de su labor o caen presas del estrés, de la ansiedad.
Y esto sucede, hermanos, porque muchas veces el pastor predica para la iglesia, pero no se predica a sí mismo. Porque aconseja matrimonios, pero él no invierte en su propio matrimonio. ¿Cómo puedo yo aconsejar a otros matrimonios? A que pasen tiempo juntos, a que reflejen el evangelio, a que se amen, pero mi propio matrimonio será un caos. El pastor debe de crecer junto con su congregación. Es más, al mismo paso o más rápido que su iglesia. El pastor debe seguir creciendo espiritualmente. Una iglesia que crece y se multiplica también multiplica sus problemas y la complejidad entre ellos. Y si el pastor no está creciendo junto con la iglesia, va a desmayar. ¿Contra qué puede batallar el pastor? El pastor batalla contra la inmadurez emocional, la inseguridad, el orgullo, los celos. El pastor puede batallar contra la impaciencia, al ver que tal vez el ministerio no avanza a la velocidad que él quisiera. El pastor puede batallar contra la falta de lealtad de los hermanos. Esto muchas veces va a pasar. Los hermanos pueden llegar a consumir tiempo del pastor, buscarlo cuando tiene necesidad, pero nunca buscarlo para preguntarle cómo está, o nunca buscarlo simplemente para establecer una relación amical o para ayudarle de alguna manera. El pastor también puede batallar contra hermanos que se niegan a cambiar, se niegan a crecer. El pastor puede batallar con expectativas irreales frente a su congregación, idealizar a la congregación y después darse cuenta de que no es así, que son seres humanos pecadores como cualquier otro, que tienen problemas y que aún pueden escuchar la verdad, haber escuchado la verdad varias veces y aún así no ponerla en práctica. El pastor batalla contra eso. Se va a dejar ganar por la impaciencia, se va a dejar ganar por la decepción, o simplemente y pacientemente y entendiendo la condición humana caída que tenemos, va a seguir orando e invirtiendo el tiempo que sea necesario en las personas a las cuales Dios le ha dado el privilegio de pastorear. El pastor puede batallar también en su propio matrimonio. Vuelvo a repetir, a veces la esposa no entiende el precio del llamado. A veces no corre al mismo ritmo que el pastor. Entonces el pastor tiene que darse un tiempo para ministrar a su propia familia, ministrar a su propia esposa, pastorearla, hacerle entender con la palabra de Dios el precio del llamado. El pastor tiene que también y puede batallar con hijos en rebeldía. Y el pastor tiene que ser muy cuidadoso de criar a sus hijos en el temor de Dios, cuidarlos, pasar tiempo con ellos, para que sus hijos no terminen odiando el ministerio, porque compite con el tiempo de atención de su padre. El pastor puede batallar también con personas con malas intenciones que llegan a la iglesia, con ganas de dividir, con ganas de traer falsas doctrinas. El pastor puede batallar también con falta de discernimiento al no poder reconocer a las personas que se acercan y con qué intenciones se acercan. El pastor puede batallar con tentaciones sexuales, con tentación de dinero, de poder, con las cuales Satanás quiere tentar a los siervos y hacerlos caer. El pastor puede batallar contra la escasez económica también, porque tal vez la iglesia no suple todas las necesidades del pastor, o tal vez la iglesia es ingrata y ni siquiera le interesa si el pastor recibe una ofrenda o no, un sueldo o no. El pastor puede batallar con la soledad en el ministerio. Muchas veces el liderazgo es solitario. Aconsejamos a muchos, pero nadie nos aconseja a nosotros. Visitamos a muchos, pero nadie nos visita a nosotros. Oramos por muchos, pero nadie ora por nosotros. Tenemos que siempre ir a los hermanos y escucharlos, pero nadie nos quiere escuchar a nosotros. Esto no sucede tanto cuando estamos en una iglesia en la que hay pluralidad de pastores, o sea, varios pastores. Pero normalmente en iglesias donde hay un solo pastor, sí puede ser una cosa muy terrible y el pastor verse completamente solo, aislado, sin capacidad de poder compartir, de poder conversar. Entonces, hermanos, para terminar, déjenme volver a decirles, el ministerio es algo hermoso, es algo precioso, es un don, es un regalo que Dios da a algunos hombres y damos gracias a Dios por ello, porque Dios da hombres
que sean de bendición para su iglesia, pero también es una tremenda responsabilidad. Y tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber a qué estamos entrando. Y tenemos que preparar nuestros corazones y pedirle al Señor que nos ayude a estar listos para poder cumplir con lo que Dios nos está llamando. No solo hoy, sino mañana y hasta el fin de nuestros días. Porque el pastorado, hermanos, es para siempre. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión.